Aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos al doctor Alejandro Macías por Zoom. Él es infectólogo. Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Hola Marco, muy buenas noches, gusto de estar con tu auditorio. Muchas gracias, con el gusto de saludarte, doctor. Y pues para que nos platiques, nos des tu punto de vista acerca de esta noticia que hoy pues se dio a conocer y que parece muy preocupante. La Organización Mundial de Salud anunció la primera muerte por gripe aviar H5N2 en México. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, no solo en México, Marco, en el mundo. Este virus no se conocía en el mundo. Sí, me Es un refiero a que se virus, registró en México y se registró en efectivamente es en México, el mundo. pero es la primera vez que ocurre en el mundo. Sí, Acuérdense que el que está circulando masivamente en las aves es el H5N1. Este es H5N2. Nunca se había reportado una infección en un ser humano por H5N2 y el problema es que el paciente falleció. Entonces se comportó como un virus de alta patogenicidad. Siempre que hay un virus nuevo nos preocupa porque eventualmente eso puede significar que nadie tiene defensas contra ese virus y que si se transmite de persona a persona, entonces se puede desencadenar una epidemia, con todas las consecuencias de la salud y la economía. Aquí, por fortuna, parece que las autoridades ya estudiaron a mucha gente alrededor del paciente y ninguno dio positivo. Entonces, este virus no parece ser muy contagioso y esa es la nota de tranquilidad que ha emitido la OMS y las propias autoridades de salud de México de que no parece ser un virus muy contagioso, no parece nunca es nada completamente seguro, pero no parece que vaya a dar demasiados problemas este virus, ni a la salud ni a la economía. Y en ese mismo sentido, recordar a la gente que es completamente seguro comer carne de pollo y huevo. Inclusive, en el caso teórico extremo, que sería muy poco probable que el virus estuviera en la carne, no pasa nada. La cocina, si se muere, no pasa nada. Qué bueno que nos dices esto, Alejandro. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Pepe, gusto de estar con ustedes. Porque la verdad es que yo pensé que esto podría originar prácticamente una pandemia, como ya hemos visto, pues obviamente la de COVID, en fin. Pero nos dices que no es para tanto, sí hay que hacerlo. Tendríamos que meter, como gobierno, tener que haber una medida de emergencia sanitaria, porque sí es la primera vez en el mundo, en efecto, que fallece lamentablemente alguien por gripe aviar, una persona. Sí, claro. A ver, ya ha habido otros casos de gripe aviar y han muerto cientos de personas, pero por fortuna la gripe aviar nunca se ha transmitido eficientemente de persona a persona. Puede ser que un papá infecte al hijo, pero luego ya ese hijo no infecta a los niños en la escuela y ahí se detiene. Así ha sido la influenza aviar, sobre todo la H5N1, que es muy letal. Esta tampoco es así. Y de hecho es una cosa que tenemos que aprender, porque el primero salió la Organización Mundial de la Salud a dar el informe y después las autoridades locales en México. Yo creo que debiera ser al revés, que primero nos informen, porque de repente pues sí espanta. O sea, yo cuando leí la noticia de la claro, OMS me claro, espanté. claro. Pero ya leyendo que el virus no se transmite muy fácilmente, ¿verdad? Que fue un paciente que estaba en muy mala condición, que no necesariamente es un virus de alta patogenicidad y las circunstancias todo alrededor, que ya ha pasado un mes y no ha habido casos nuevos, bueno, entonces ya uno se tranquiliza, pero es que siempre un virus de influenza nuevo es para poner los pelos de punta. Aquí ya tenemos los elementos para decir, bueno, aquí hay una alerta, pero no hay Claro, parece que se nos frició un poquito el doctor Alejandro Macías, nos está platicando. demanda. Allá, Cocinen bien la carne de pollo y el huevo y no pasa nada. exacto, ese es un tema bien interesante y bien importante, que se puede consumir la carne del pollo y no hay ningún problema. La pregunta es, ¿cómo se contagió esta persona que desafortunadamente falleció? Esa es la pregunta de los 64,000, Marco, porque nadie sabe realmente. Y yo vi un tuit que pusieron que la tranquilidad es de que no hay un foco infeccioso evidente de dónde se contagió esta persona. Yo no creo, yo creo que eso es la preocupación. O sea, si el Pues paciente no sí. había tenido contacto con aves o con ganado, entonces, ¿cómo se contagió? Lo tuvo que haber contagiado una persona, no sé, todavía no tenemos esa información. Y entonces, esa otra persona, ¿cómo se contagió? Entonces, cuando no hay evidencia de dónde se contagió de una fuente animal, es donde hay más preocupación, porque entonces, caramba, pues entonces se pudo haber transmitido de alguna persona. Te digo, hay datos de tranquilidad que proporcionan y la propia Organización Mundial de la Salud dice, miren, esto parece no ser demasiado preocupante. Siempre preocupa, pero no parece haber una situación de alarma ni vamos a estar en medio de un brote, al parecer. Al parecer, Alejandro, pero sí sería como para que la autoridad sanitaria del gobierno mexicano
pues estuviera investigando dónde se infectó esta persona. Lo único que se ha dado a conocer es que en efecto fue hospitalizada en la Ciudad de México, tenía 59 años, que al parecer no estuvo en contacto con las aves, pero entonces, ¿dónde se contagió? Porque creo que deberíamos saber todas estas cuestiones que no nos está diciendo las autoridades. Sí, a ver, yo creo que, a ver, la autoridad, no digo que haya habido mala fe, ni mucho menos, frecuentemente ellos actúan para evitar el pánico, pero también a veces eso deja una cierta intranquilidad, ¿verdad? O sea, porque pues obviamente si no es culpa de la autoridad, si algo así ocurre, pues no es su culpa y hay que decirlo, ¿no? Yo creo que aquí fue un poco una falta de coordinación, porque vaya que tienen gente competente, ¿eh? O sea, el INER tiene gente muy competente y seguramente ellos identificaban el virus desde un principio. Y el Instituto Nacional el INDRE, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica en México, es un instituto de muy alta gama, que tiene capacidades hasta para secuenciar estos virus y pues hay que dar la información. Pero otra vez, creo que no hay una situación de alarma, hay una alerta ¿no? Y un recordatorio también, Pepe, Marco, de que esto va a ocurrir tarde o temprano, ¿eh? O sea, tarde o temprano sí vamos a ver otra pandemia y no nos puede agarrar como nos agarró la de COVID-19, que ni vacunas producíamos, no teníamos camas de terapia intensiva, no teníamos un sistema primario de atención, no teníamos suficientes capacidades de diagnóstico. O sea, eso no nos debe volver a ocurrir. Y salvo que tú me corrijas, doctor Alejandro Macías, infectólogo, seguimos sin tenerlo. Y yo quisiera preguntarte, doctor, ¿de qué manera procede la Secretaría de Salud? ¿Cuál es el protocolo que tiene que seguir después del conocimiento, la difusión por parte de la Organización Mundial de la Salud de este primer caso a nivel mundial de una persona que muere, la primera muerte por gripe aviar H5N2 en México? ¿Qué protocolo tiene que seguirse? Yo coincido contigo, tendría primero que haberse informado aquí en México, pero bueno, nos enteramos desde el exterior. ¿Y qué protocolo se tiene que seguir para darle seguimiento a todo esto? Hay un reglamento sanitario internacional, Marco, del cual México es signatario, y que muchos países, como ese reglamento pues, es de buena fe, no tiene dientes, digamos, muchos países no han hecho demasiado caso. No, México se ha caracterizado por llevar al pie de la letra el reglamento sanitario internacional. O sea, cuando hay algo así, se identifica y de inmediato se le avisa a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud, los trabajos que se están haciendo, los avances y si debe emitirse una alerta mundial. En eso México ha sido muy, muy transparente. Creo que en este caso, aunque no está muy claro cómo se lo informaron, en qué fechas, yo creo que así se hizo, porque así se ha hecho tradicionalmente en México. México, de hecho, ha recibido más de una vez un reconocimiento por la transparencia con la que se han manejado estas cosas. Porque si eso llega a ocurrir, por ejemplo, si este virus, así como no fue muy transmisible, no parece ser muy transmisible, hubiera sido y hubiera empezado una nueva pandemia, o sea, es un problema mundial. Todo el mundo tiene derecho a saberlo para que se preparen con tiempo, porque tienen un periodo de gracia para prepararse en lo que les llega, porque de que va a llegar, va a llegar. Y no parece ser el caso por fortuna. Para eso es el Reglamento Sanitario Internacional. Oye, Alejandro, cada vez que vemos un salto de una enfermedad de un animal a un ser humano, realmente la vemos con alta peligrosidad. No sabemos si hay la creencia, y tú nos dirás si ya se atestiguó que era el COVID, pero es esta gripe aviar claramente que pasó de las aves primero al ganado, después al ser humano. ¿Por qué estos saltos son tan riesgosos? Sí, eso es algo multifactorial, Pepe, porque cada vez más nos inmiscuimos en el ambiente de los animales. Cuando éramos grupos pequeños, pues estábamos en el campo, a cielo abierto, y era poco probable que te infectaras, o que si te infectabas de ahí a otras personas. Ahora hay granjas que tienen cientos de miles de pollos. Uno solo que se enferme puede infectarlos a todos y a los trabajadores. Los trabajadores, por ejemplo, las granjas de cerdos están conviviendo con cientos de miles, literalmente, de animales. Y eso, en algunos países inclusive, hay mercados donde se trafica, donde se vende, se comercia con animales vivos que se lleva la gente de todo tipo de especies. Entonces, estamos inmiscuyéndonos mucho con los ambientes de los animales. La propia
climatización, o sea, el cambio climático, está cambiando los hábitats de los animales y está juntando hábitats de humanos con animales y está incrementando esas posibilidades de tener contacto con con esos animales y sus patógenos que a ellos ya no les hacen gran cosa. Pero cuando uno de esos brinca y es capaz de transmitirse de persona a persona, a nosotros nos pueden matar porque no tenemos defensas como tienen los animales. Entonces, sí, es una situación muy compleja. Tiene que ver, sin duda, con que trabajemos mejor entre las naciones, con que seamos conscientes de que el cambio climático está ocurriendo. Y es consecuencia de todo eso. Sí, Alejandro, en un minutito, tu mensaje a quienes nos están escuchando respecto de este primer caso, de esta primera muerte a nivel mundial por gripe aviar en México, ¿cuál sería? Primero, una mala noticia porque un virus de influenza nuevo siempre es mala noticia. Pero por otro lado, una nota de tranquilidad, porque ya las autoridades determinaron que no parece transmitirse eficientemente de persona a persona. Los antivirales de siempre le funcionan. Las vacunas, México ya tiene una gran capacidad de producción de vacunas. Entonces hay una nota de tranquilidad también para que no cunde el pánico. Qué bueno, qué bueno. Pues Alejandro Macías, doctor Alejandro Macías, desde luego epidemiólogo, y muchas gracias. Siempre nos das orientación y nos tranquilizas. Se puede comer pollo, huevo, en fin, todo esto. Adelante. Muchas gracias, doctor. Gracias, Qué gusto, doctor. Alejandro.